Muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados el día de hoy. Hoy, como todos los domingos, tenemos un nuevo Do Marcial. Hoy con una persona muy importante para el karate antioqueño y bueno, esperemos que nuestros compañeros de Do Marcial lo presenten. Muy buenas noches, Sensei John Fernando. Muy buenas noches, John Wilfer. Muy buenas noches a nuestro invitado. Por favor, alguien que lo presente. Muchas gracias. Buenas noches, Sensei Humberto. También a todas las personas que nos están viendo en este momento en Do Marcial. Saludamos también al Sensei Camilo Escobar, el invitado del día de hoy. Saludamos también al Sensei John Fernando Henao. John Fernando. Buenas noches para todos los que están conectados ahorita con nosotros, como cada domingo. Hoy estamos muy complacidos de tener al Sensei Camilo Escobar, una institución en el karate antioqueño, un referente que venimos bien. Yo personalmente lo vengo viendo desde que tenía 9 años y bueno, emocionante de tenerlo aquí esta noche. Sensei. Gracias. Muchas gracias, John Fer. Sensei. Bueno, a mí me toca presentar al Sensei Camilo Escobar, el recorrido, un gran recorrido del maestro Sensei Camilo Escobar. El Sensei Camilo Escobar nació en Medellín en 1959. Practica Karate Do desde 1974. Vivió en Japón un año entrenando con el Sensei Nakayama durante 1986 y en el dojo central de la JK con sus principales instructores. Allí recibió el tercer dan. Fue competidor durante 20 años en eventos de carácter nacional e internacional. Estuvo vinculado con la Federación Colombiana de Karate como entrenador nacional de Karate Do tradicional bajo los lineamientos del Sensei Hidekata Nishiyama. Ha enseñado karate en diferentes clubes de la Liga Antioqueña y actualmente dirige el dojo Libertad. Es el Sensei Camilo Escobar, el séptimo dan de la Federación Colombiana de Karate Do y coordina, o es miembro mejor, de la Comisión Nacional de Grados de la Federación. El Sensei Camilo Escobar es historiador, doctor en Historia de Arte de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. Trabaja como investigador y profesor titular de la Universidad EAFIT. Ha publicado libros y artículos sobre historia de las mentalidades y los imaginarios sociales. Actualmente prepara la escritura de un primer volumen sobre la historia del Karate Do aquí en Colombia, desde los inicios de este arte marcial en 1967 hasta 1980. Buenas noches, Sensei Camilo Escobar. Buenas noches, John Wilfer. Muchas gracias por esa presentación. Un recorrido y para nosotros es un honor tenerlo aquí en Do Marcial. Bueno, ¿y quién más que quién mejor que el Sensei Camilo Escobar, que como lo decía John Wilfer, viene trabajando, buscando, digamos, complementando toda esta historia del karate en Antioquia. Empecemos de una vez, Sensei. ¿Cómo llega el karate? ¿Cómo llega el karate a nuestro territorio y cómo se empieza a gestar y a vincular las personas a esta práctica? En Antioquia particularmente. Sí, porque hay una etapa anterior que es en Colombia, pero si quieres empecemos por Antioquia, que es un poco posterior a lo que pasa en Colombia. O podemos empezar por bueno, en primer lugar, bueno, hagamos así el recorrido entonces desde sus inicios, aunque hay una pequeña etapa pre-karate, digamos, de manera sistemática. Antes de 1967, como lo dijo John Wilfer, ese primer volumen de la historia del Karate Do que estoy preparando
arranca en 1967, año desde el que tenemos unos documentos que pueden ser confiables, digamos, ¿no? Hay algún tipo de narraciones, pues en particular, por ejemplo, el sensei Hiroshi Taninokuchi en Bogotá dice que cuando él llegó a Colombia en 1971 había no solamente la escuela esta que empezó en el 67 dirigida por el doctor Jaime Fernández, un médico que se había graduado como médico en Argentina y allí se había graduado como cinturón negro. Había practicado Karate-Do aproximadamente desde el año 61, 62, cuando llegó a estudiar medicina. Cuando el sensei Hiroshi Taninokuchi llega a Bogotá, él relata que existía esta academia del doctor Jaime Fernández, pero también existía en Cali otro grupo que practicaba Karate-Do y en Pasto otro grupo que practicaba Karate-Do. De esos dos grupos o de esas dos experiencias del Karate-Do en Colombia, en el sur, en particular en Cali y en Pasto, no hemos podido obtener documentos de los actores mismos o de ese grupo que se haya tomado fotos o que haya producido algún estatuto o que haya producido algún tipo de publicidad, que son los documentos que los historiadores buscamos, pues, rastros. Claro, digamos que la memoria oral y la tradición oral es importante, pero tiene a veces imprecisiones, más imprecisiones que el documento escrito o el documento audiovisual que puede llegar a fecharse. Entonces, en Colombia, por ahora, digamos que tenemos una fecha muy determinada, que es 1967. O sea, ya son 53 años de Karate-Do en Colombia. A través de este médico Jaime Fernández, que infortunadamente ya murió hace 3 años, si no estoy mal, y dejó una importante escuela. Muchos de los karatecas colombianos hoy activos, algunos de ellos son alumnos del doctor Jaime Fernández. Él llega en el 67 y en Bogotá establece una práctica con un grupo que continuó practicando karate por varios años. De allí salieron los primeros cinturones negros colombianos de ese grupo. Funda una academia que denomina Academia Colombo-Japonesa en Bogotá y en ella van avanzando estos jóvenes practicantes, algunos de ellos todavía activos, y en cuestión de 5 años aproximadamente tenemos los anuncios en la prensa, estos estudiantes obtienen el cinturón negro. En 1972 hay unos primeros cinturones negros en Colombia que provienen de esa primera escuela que se llamó la Escuela Colombo-Japonesa. Ahora bien, vale la pena aclarar que el estilo que practicaba este médico que había estudiado en Argentina, el estilo de Karate-Do era Shorin-Ryu, no era Shotokan. El Shotokan llega a Colombia es a través del sensei Hiroshi Taninokuchi, un japonés que llegó a Colombia a través de Brasil. De acuerdo con sus relatos también, llega primero a Brasil y después de Brasil viaja a Colombia. Cuando llega a Colombia, pues justamente contacta en Bogotá al sensei Jaime Fernández y en esa academia colombo-japonesa empieza a enseñar también Karate-Do, en particular Karate-Do Shotokan, que es finalmente el estilo que más ha predominado en Colombia. El estilo Shorin-Ryu
se diluye porque el doctor Jaime Fernández también empieza a hacer un traslado hacia el estilo Shotokan, lo que hace que el Shotokan haya sido predominante. Más adelante aparecen otros estilos. Okay. Pues más adelante es ahí en esos mismos años de los años 70, esa década de 1970 al 80 es una década en la que se fortifica muchísimo el Karate-Do en Colombia. El doctor Jaime Fernández, fuera de estar practicando como médico y al mismo tiempo como profesor de Karate-Do en su Academia Colombo-Japonesa, empieza a trabajar como médico en Coldeportes. Y hacia el año 71, 72, él impulsa la creación de un dojo en el Salitre, en Bogotá, que es donde se establece luego la Liga de Karate-Do de Bogotá. Hacia el año 72, el dojo del Salitre es inaugurado, y ahí está el doctor Jaime Fernández, el sensei Hiroshi Taninokuchi y otro japonés que había llegado también a Bogotá unos meses después del sensei Hiroshi, el sensei Isami Shiroma. Él llegó a Colombia a través de Hawái. Bueno, él sale de Okinawa, es un japonés que nace en Okinawa. Los okinawenses dirán que es un okinawense, pues porque digamos que en cierta tradición okinawense hay todavía mucha lucha, digamos, de imaginarios de identidad, ¿no? Por definirse como okinawenses y no estrictamente como japoneses. Isami Shiroma, entonces ahí hay tres grandes fundadores del Karate-Do en Colombia. Por una parte, el doctor Jaime Fernández, que sería el pionero, el primero. Luego viene el sensei Hiroshi Taninokuchi a mediados del año 71, es más o menos lo que tenemos definido, y posteriormente hacia septiembre, octubre, llega el sensei Isami Shiroma en el 71. Ellos tres pueden considerarse, digamos, como los principales impulsores del Karate-Do en Colombia en esa primera década. Sensei. ¿Alguna pregunta en particular sobre eso? No, muy claro, muy bacano, muy importante ver que el karate, ese recorrido que ha tenido, y es muy importante ver que nos hemos permeado de esa cultura japonesa y hace mucho tiempo. Entonces, no, la pregunta concreta en este momento es ¿cómo daría el salto en Antioquia? ¿Cómo dio ese salto el karate estando de esa parte histórica que nos ha contado? ¿Cómo dio ese salto a la parte de Antioquia? Venga, pero sensei Humberto, yo quisiera primero una preguntita antes de llegar a Antioquia. Claro que sí. Me gustaría, si de pronto de esas personas que inicialmente practicaron Karate-Do, si en la actualidad, o sea, ¿quiénes en la actualidad podemos decir que son de esa generación? Sí, pues a ver, hay un karateca que está muy activo en la Liga de Karate-Do de Bogotá y en la Federación Colombiana de Karate-Do, que se llama Hernando Escobar. Hernando Escobar creo que todos ustedes lo han conocido, es un instructor de la Liga de Karate-Do de Bogotá y al mismo tiempo es miembro de la comisión de grados a la cual yo también pertenezco, es un séptimo dan de la Federación Colombiana de Karate. Él empieza en el año 69, si no estoy mal, de acuerdo con las conversaciones que he tenido con él, de 10 años. Es un niño, va con su padre. Su padre también fue karateca en esos primeros años ahí, pero el padre abandona y él continúa, Hernando Escobar. Hay otro que digamos que fue en ese momento el primer grupito que practicaron se me escapa el nombre en este momento, porque antes de la Academia Colombo-Japonesa empezaron a hacer una práctica en un pueblo muy cerca de Bogotá. Se me escapa en este momento si fue Catativá. En fin, ahí hubo un pequeño grupo en el que estaba Enrique Rey,
que está vivo todavía, pero no está muy activo en el Karate Do. Él fue, digamos, como el más activo y el más intenso en ese estilo del Shorin-ryu. El Shorin-ryu tenía mucha defensa personal y tenía mucho contacto, y Enrique Rey había sido luchador de lucha libre, al estilo mexicano, con máscara y todo este asunto, y entra a practicar Karate Do con ese primer grupo, y ahí también progresa y todavía, digamos que practica Karate Do, porque aunque no es muy activo, lo vemos con el kimono, con el karate-gi de vez en cuando. Jairo Rosso es otro de ese grupo que tiene una escuela muy importante en Bogotá, muy grande. Ha seguido practicando, incluso pues él creó y fundó un ryu, una escuela, y ha hecho unas combinaciones que van más allá del Shotokan propiamente. Bueno, algunos alumnos después, un poco más adelante, cuando entran a la Liga de Karate de Bogotá, todavía están activos hoy. Pues entre ellos está, por ejemplo, el sensei Edgar Vargas, el sensei Justo Zambrano, el sensei Miguel Vidales. Son karatecas que están en esos primeros años de la década del 70, 72, 73, empezando a practicar Karate Do. Hernando Escobar, podríamos decir que dentro de la organización de la federación es hoy en día el karateca más antiguo que está practicando en la federación. En cuanto a nombres, que hay probablemente más, pero no los tengo todos de memoria en este momento. Bueno, en Antioquia, para volver a la pregunta de Humberto, el karate se crea en Antioquia en febrero de 1974. Esa es una fecha que la tenemos muy definida, y de acuerdo con mis investigaciones, el Karate Do en Antioquia se abre a través de 3 personas. En un principio hay 2 que están interviniendo en la apertura de esa academia que quedaba, esa primera academia quedaba donde hoy funciona el ICKT, el Instituto Colombiano de Karate Tradicional, que dirige el sensei Barlahán Pizarro. En ese mismo lugar, en la calle San Juan, se abrió una academia de karate. Hay fotos de ella, y allí están apareciendo, dando las clases, en primera instancia un cinturón negro que es, todos lo conocemos, el sensei Iván Mayor, que podría considerarse el 4º gran fundador del Karate Do en Colombia, después del Jaime Fernández, Hiroshi Taninokuchi, Isami Shiroma e Iván Mayor. Son los grandes difusores en esa primera década del Karate Do en Colombia, como responsables de ligas y de regiones. El sensei Isami Shiroma, por ejemplo, es enviado por el doctor Jaime Fernández y por el sensei Hiroshi a Cartagena y a Barranquilla, donde desde el año 72 empieza a desarrollar las ligas de Bolívar y la Liga de Atlántico. El sensei Iván Mayor llega a Colombia en 1973, hacia mediados del año 1973, a Bogotá. Viene desde Chile mochileando, es un joven de 18 años que sale de su país a buscar futuro. Y por ahí está el relato de él también. Llega a Bogotá y es a finales del año 73, a comienzos del 74, enviado por el sensei Hiroshi. Este enviado, cuando digo enviado, es pues, obviamente es una propuesta que le hacen, le ayudan con contactos. Entre esos contactos está un sensei que después abandonó el karate y se dedicó a la pintura, al arte, que se llamaba Álvaro Tovar. Se llamaba porque Álvaro Tovar murió hace también unos 3 años, hace 2 años. 2 años.
2 años, sí. Sí, sensei. Álvaro Tovar es el que organiza el local de San Juan, de la Academia de San Juan, para que las clases las pueda iniciar el sensei Iván Mayor. De acuerdo con entrevista que tengo realizada a Álvaro Tovar en el año 2014, cuando estábamos celebrando los 40 años del Karate Do en Antioquia, y tanto del Club Budokan de la Universidad de Antioquia como de la Liga de Karate Do de Antioquia, le hice una entrevista a Álvaro Tovar y él relata que el sensei Hiroshi le pide el favor, porque Álvaro vive en Bogotá y se forma como karateka en pues los primeros mesecito, tal vez un año llevaba de Álvaro llega a Medellín en el año 74, en febrero del 74, con un cinturón verde. Y Iván Mayor con un cinturón negro. En las fotos están. Luego... Sensei, qué pena una pregunta, me genera la curiosidad. ¿El sensei Iván Mayor llega con conocimiento previo de karate o cuando él llega a Colombia? Sí, sí. Él llega con conocimientos de Karate Do. Él en Chile había iniciado sus prácticas. Shotokan también. Shotokan. De acuerdo con su relato. Y, bueno, y de acuerdo con lo que veíamos en su estilo de karate. Eso también era posible identificarlo, ¿no? Las posiciones, las katas, etc. Era muy joven. Ahora, no tenemos documentos si había presentado un primer dan. En Chile o no, pues ahí tenemos el relato de él. Él dice que él llega con primer dan a Bogotá y allí lo ratifican. El sensei Hiroshi le autoriza, y lo mismo que el sensei Jaime Fernández, que use el cinturón negro primer dan. De todas formas, él empieza en Medellín en febrero de 1974 con un cinturón negro primer dan y da la primera clase de Karate Do en esa escuela de la Academia San Juan en febrero de 1974, en la que también está Álvaro Tovar. De acuerdo con el relato de Álvaro Tovar, simultáneamente, por esos mismos meses, está llegando a Medellín el sensei Jairo Blanco, que también viene de la escuela del sensei Hiroshi en Bogotá. El sensei Jairo Blanco había empezado a entrenar Karate Do en la Liga de Bogotá en el año 73. El sensei Jairo Blanco llega y en las fotos que aparecen de la Academia de San Juan, tenemos unas fotos fechadas hacia marzo y abril del 74. Jairo Blanco tiene cinturón naranja, Álvaro Tovar cinturón verde e Iván Mayor cinturón negro. Estos son los 3 cinturones más avanzados. Ahí se logra fortalecer un grupo de practicantes de Karate Do, entre ellos 3. Y ahí tenemos también fotos muy bellas en las que están los 3 en esa academia, y pues de común acuerdo empiezan a crear clubes para crear finalmente la Liga de Karate Do de Bogotá. Fuera de la Academia de San Juan, el primer grupo adicional que se crea es el de la Universidad de Antioquia, el Club Budokan de la Universidad de Antioquia, que lo crea el sensei Jairo Blanco hacia mediados del año 74. De acuerdo con también su relato, de acuerdo con el relato de sus primeros alumnos, el sensei Jair Tejada, la sensei Raquel Orozco, es hacia agosto del 74 que están empezando a practicar. Y mientras tanto, pues está la Academia de San Juan en Antioquia. Ahí aparece sobre todo un practicante de bello recuerdo, una historia triste, que es el sensei Alberto Yepes. Alberto Yepes era un jovencito, pues era un niño que empieza a practicar karate en esa Academia de San Juan. Tenía, no sé, 8 años, 10 años tal vez, y avanza hasta hacer un cinturón negro, y en el año 83,
Alberto Yepes es asesinado en Medellín en un atraco, el más tonto. En la calle, pues incluso esto también es un poco lo que se cuenta, ¿no? Alberto Yepes se había ganado el Cuervo de Oro, un símbolo de el mejor deportista de Antioquia que se otorgaba a través de Indeportes, ¿no? Él se ganó por ser un gran competidor de karate-do ese Cuervo de Oro y lo portaba colgado cuando salía, caminaba, ¿no? Salió a entrenar de la Liga de Karate-do en el Coliseo de básquetbol, el coliseo antiguo donde funcionaba la liga, hacia Colombia, la calle Colombia, y hubo un apagón muy fuerte en ese momento. Dicen probablemente que los atracadores que venían en una moto vieron brillar el Cuervo de Oro en el pecho de Alberto Yepes y se bajó uno de ellos a robarlo. Alberto reaccionó, estaba dominando al atracador en el piso, pero vino el otro y le pegó un tiro en el pecho. Bueno, en todo caso, ese joven karateca, Alberto Yepes, y otros más, empezaron a construir un grupo importante. De ahí aparece muy rápidamente entonces la Academia de San Juan, el Club de Karate de la Universidad de Antioquia, el Club de Karate de la Universidad de Medellín, en el año 74 mismo, y luego en el año 75 se crea el Club de la Universidad Bolivariana a comienzos del año, a través del mismo sensei Iván Mayor y otro de sus alumnos más avanzados, Mauricio Vieira, un amigo del sensei Gonzalo Berrío, donde inicia el sensei Gonzalo Berrío sus prácticas en febrero del 75, digamos. Yo había entrado a practicar en agosto del 74 en la Academia de San Juan. Pues me acuerdo que tomaba 2 buses desde el poblado para llegar a mis entrenamientos y volvía en 2 buses. Tenía 14 años. Afortunadamente, cuando salimos a vacaciones, ahí dejamos de entrenar como 1 mes y medio, 2 meses, entre diciembre y enero, pero cuando volvimos a empezar a entrenar en el 75, abrieron una academia, un nuevo club en el poblado, en la calle 10. Y los instructores eran Álvaro Tovar y Walter Sáenz. No sé si ustedes conocieron a Walter Sáenz. Walter fue también un karateca de esos iniciales que empieza en la Academia de San Juan, luego da clases en este club del poblado y ese club del poblado después se traslada a Envigado, en fin. Esas, digamos, son las primeras formas de organizar el karate-do. Antioquia participa desde el año 75 en el primer torneo. Es el tercer torneo nacional de karate-do en Colombia, pero es la primera vez que Antioquia va a un torneo nacional, en el año 75. Allí se obtiene a través de 2 karatecas hermanos que practicaban en esos inicios en Medellín, Jorge Mejía y Carlos Mejía. Jorge Mejía es campeón nacional juvenil en el año 75 por Antioquia. Pero hay una foto muy bella en la que hay una gran selección de Antioquia participando en el tercer torneo nacional de karate-do en Bogotá en 1975. Está el sensei Iván Mayor con un gran grupo como de 25 personas que viajan a Bogotá a participar en diferentes categorías. En ese momento, las categorías del karate-do, de la competencia de karate-do en combate, primero eran solo masculinas. El combate femenino se instaura años después, hacia 1980 tal vez, y las categorías de combate masculino, de combate, era innecesario decir combate masculino, eran por edades, no por peso. Entonces me acuerdo que estaba infantil, infantil juvenil, juvenil,
Pues infantil era tal vez de menos de 12 años, infantil juvenil de 12 a 15, juvenil de 15 a 16 a 18, a 17, ¿no? Realmente, y de mayores a partir de los 18 años. Sensei, Sí. ¿qué le parece si vamos un momentico a un pequeño corte y regresamos entonces enseguida con más anécdotas sobre eso? Claro que sí. Entonces vamos a parar un momentico, Okay. muchachos, vamos a parar un momentico y ya regresamos. Listo. Bueno, seguimos entonces en esta tan amena charla con el sensei Camilo Escobar, relatándonos sobre la historia de primero del karate en Colombia y después damos un paso hacia el karate antioqueño. Sensei, a mí me gustaría, por ejemplo, desde sus anécdotas, que nos contara, por ejemplo, cómo fue esa primera clase de karate. ¿Cómo fue esa primera clase donde usted llegó? ¿Cómo se sintió desde su experiencia? Creo que sería como muy chévere ver y sentir ese momento, en ese momento de que usted estuvo en esa clase y qué fue lo que pensó. Sí, realmente recuerdo bien. Yo creo que todos tal vez tenemos ese gran recuerdo de la primera clase. Sobre todo, la primera vez que uno entra a un dojo, ¿no? Es esta sensación de que uno está entrando a un lugar que tiene unas reglas y exige una actitud especial. Ahí en la academia esta de San Juan, había que entrar e inmediatamente quitarse los zapatos. Eso fue la primera gran sorpresa, es que tenía que entrar sin usar zapatos. Y bueno, qué raro, pues, que uno tenga que quitarse los zapatos desde la entrada, ¿no? Claro. Entonces uno entraba con los zapatos en la mano, caminando o en medias, o a veces se quitaba las medias y las tenía rotas o alguna cosa desde una vez. Y había una franjita especialmente para caminar por ahí, que era el lugar por donde se entraba y se salía, porque no era un local muy grande. Entonces había un espacecito que se dejaba para que la gente entrara y saliera cuando cambiaba de clases, ¿no?
Yo llegué a una clase, creo que eran las 7 de la noche o 6 de la tarde. Tengo la sensación de que ya estaba casi de noche. El caso es que pues tenía, como les dije, 14 años y lo que más luego me impactó es que, bueno, yo llegué a practicar con una pantaloneta. Entonces también me sentí muy extraño porque pues, los demás tenían karate, kimono, karate, ¿cierto? Y tenían unos cinturones. Yo había hecho unos mesecitos de taekwondo, tal vez en el año 73 o 72, con mi hermano que se había metido a clases de taekwondo. Él me llevaba, a él le partieron una costilla una vez y no volvió, entonces yo no seguí practicando taekwondo. Y vino después este contacto a través de un amigo del barrio que me dijo que tenía un amigo que entrenaba karate en San Juan, en fin. El caso es que me dieron los datos. Creo que esa primera vez me llevó mi mamá. Pues, llegué allá a través del transporte familiar. Y la experiencia inicial, entonces, después de esa sensación de empezar a entrar a un lugar que exige mucho respeto, entonces uno inmediatamente lo que siente es, no puedo hablar. Cuando hay esta exigencia de quítese los zapatos, entre y no se detenga en el camino, sino que había que coger el caminito y seguir derecho hasta que llegaba uno al vestir al otro lado. Y ahí, pues, bueno, el cambiarse, ponerse, en este caso, pues la pantaloneta, mi primera clase, y una camiseta, descalzo. Luego, entonces, me piden el favor que cuando vaya a entrar al dojo, desde el vestir, tengo que saludar haciendo una venia. También fue la segunda sensación extraña. Pues, ¿cómo así que una venia? ¿Eso por qué? ¿A son de qué? Sí, entonces, digamos que ahí fueron esas primeras sensaciones las que me fueron introduciendo, dándome idea de que estaba llegando a un mundo con unas tradiciones distintas a las que yo tenía conocidas en mi ciudad, en mi país, ¿no? Pues había participado en muchas organizaciones deportivas antes, en otros deportes, y nunca pasaban cosas como esas, ¿cierto? No había que quitarse los zapatos, o no había que saludar de esa manera, no había que ser muy silencioso. Y luego, pues en efecto, viene todo el proceso de empezar la clase, ¿no? Entonces, filas, ¿no? Era filarse a hacer el saludo inicial. Los cinturones más avanzados adelante, los cinturones nuevos y yo obviamente atrás en la última fila. El proceso del ritual de saludo también fue otra gran sorpresa, ¿no? Porque pues había que arrodillarse, ¿no? Y luego había una propuesta de meditar. Y pues meditar, ¿cómo así? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? ¿Qué rezo? ¿Qué sentido? Sí, Como dicen los niños. sí, pensaba que de pronto era hacer algún rezo, una oración. Bueno, en todo caso, ahí aparecen esas sensaciones que no me sorprenden, pero no me chocan. Hay algo que me empieza a gustar. Y pues, después la primera clase, entonces, eran tal vez 3 filas, y 3 filas hacia adelante y unas 4 o 5 filas hacia atrás. Ahí recuerdo pues bien es el Senkutsu Dachi del Gedan Barai. Fue como el primer aprendizaje, ¿no? Sí. Senkutsu Dachi Gedan Barai. Pero entonces era
para salir desde la posición de pie a hacer esta posición con el pie adelante doblado, etcétera, haciendo un bloqueo hacia el estómago, que implicaba una coordinación especial. Pues realmente la primera sensación que tuve es, uy, esto sí es difícil, pues coordinar correctamente, inmediatamente las correcciones, vean, no, más arriba, más abajo, llegué al mismo tiempo, el pie con el brazo, etcétera. Sensei, y disculpe, Sí. ¿quién era esa primera persona? ¿Quién fue el sensei que le dirigió esa clase? Ay, el sensei Iván Mayor. Iván Mayor. Sensei, y otra pregunta de esos primeros momentos, ejecutando la técnica, el sensei Iván Mayor la mostraba, pues hacía la mostraba cómo era la técnica. Sí. Y realmente cómo esa diferencia entre cómo lo veo que lo hace el maestro y cómo lo estoy haciendo yo en ese primer momento. Claro, ahí hay una sensación de frustración muy fuerte, ¿no? Porque uno ve tan fácil como él lo hace, casi natural, sin ningún problema, y cuando el principiante, y en este caso pues yo lo iba a hacer, me sentía realmente muy distinto, muy equivocado, con mucha dificultad. Decía, bueno, seguramente lo podría aprender, pero esa es una sensación un poco de frustración al principio cuando uno siente esa dificultad. Bueno, mi experiencia, pues, estoy contando. La primera clase pasó, pues, hicimos también las patadas. Recuerdo que tuve una buena sensación con las patadas, como había hecho esos mesecitos de taekwondo, tuve una buena sensación de que podía levantar el pie más o menos alto. Hoy ya es otra cosa, ¿no? Tengo 60 años y hay otras frustraciones, ya no es tan fácil, pero en esos 14 años sentí cierta facilidad con las patadas. Digamos que la frustración del Gedan Barai y el Senkutsudachi me la mejoró la posibilidad de levantar el pie hasta la cabeza con una patada. Sensei, sí. Qué pena, ahorita que menciona la edad, su edad, me parece muy impresionante, pues porque yo tuve la oportunidad de entrenar en algún momento con el sensei Hiroshi Taninokushi y con el sensei Jairo Blanco, y encuentro en los tres esa vitalidad. Es decir, tienen una edad, ¿cierto? Pero la vitalidad es mucha. Yo lo relaciono mucho con la práctica, con el entrenamiento. ¿Usted qué piensa de esa sensación que tengo? Creo que sí, en efecto, pues yo también lo veo con algunos de mis compañeros, amigos, que no son karatecas, pero que nos conocemos hace muchos años en el barrio o en el colegio, y hay una condición física muy distinta, a pesar de que tengo heridas de guerra, ¿no? Del Karate-Do también, ¿no? Ligamento reventado en las rodillas, disco reventado en la columna, etc. Pero hay una sensación de que pues, la fuerza todavía está presente y la capacidad de tener coordinación, que es lo que se entrena tanto en el Karate-Do, en las artes marciales, creo que le permite nos permite a los que vamos llegando a una edad de 60, 70 años, pues espero que sea hasta el final, tener una vitalidad notoria frente a otras personas que son más sedentarias, que son más quietas y que probablemente no mantienen el cuerpo, exigiéndole al cuerpo, pues porque esto de estar practicando constantemente es una exigencia que le hacemos al cuerpo muy, muy profunda, ¿no? No solamente en términos de sudar, ¿no? Es en términos de coordinar, de ser muy precisos, de ser muy exactos, y eso
pues trae sus beneficios en ese sentido, que te da una presencia vital. Un estilo de vida. Sí, sí. Y te da vitalidad. Sí, claro. Es un estilo de vida. Claro que sí. Bueno, Sensei, vamos a hacer una pausa, porque en Do Marcial también tenemos personas o clubes o organizaciones que desean también pautar con nosotros. Hoy tenemos nuestro primer pautante. Uh-huh. También después de esta pauta publicitaria vamos también a saludar a las personas que nos están viendo por el Facebook, ¿cierto? En nuestro primer pautante en Do Marcial es el Club Deportivo Catachi, quien invita a todas las personas a practicar Karate Do. Tiene los grupos en el Coliseo de Combate del estadio. Los mayores informes con el sensei Álvaro Díaz al celular 301-662-4814. El Club Deportivo Catachi, siempre pensando en la formación a partir del arte marcial del Karate Do. Ahora vamos a saludar a las personas que nos están viendo por Facebook. Hay un saludo del sensei Juan Manuel Puerta, que le envía también al sensei Camilo Escobar. Dice Juan Manuel Puerta: oh sensei, buenas noches. Paula Anduquia también nos hace un saludo. Dice que tenemos un excelente invitado en esta noche, el sensei Nicolás Alvarado. Acá Nicolás Alvarado nos dice que tiene entendido que primero llega el sensei Álvaro Tobar y el sensei Blanco. Después manda otro mensaje diciendo que es según el sensei Javier Blanco, que dice eso. Juan Manuel Puerta nuevamente hace el saludo, nos dice que es un excelente espacio, y Andrea Gómez también nos da un saludito. Bueno, continuemos escuchando al sensei Camilo. Sensei, el karate en Antioquia, que la población o la gente, ¿cómo recibe el karate? O sea, la comunidad deportiva, la gente, ¿cómo lo recibe? Bien, siendo esto un arte marcial, ¿cómo lo perciben la población en general? Bueno, pues obviamente no se ha hecho un estudio, digamos, estadístico y sociológico como para tener datos demográficos que permitan entender o dar una respuesta con mucha precisión a esa pregunta que tú haces. Sin embargo, uno puede deducir por la cantidad de gente que practica, por la forma en cómo se ha difundido el Karate Do en Antioquia desde 1974 en ese pequeño local de la calle San Juan a hoy en varios municipios de Antioquia. No sé exactamente cuántos municipios tienen Karate Do en Antioquia, pero hay Karate Do en Urabá, hay Karate Do en el suroeste, pues, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ha hecho una excelente difusión del Karate Do en sus sedes. Pues, los clubes del Oriente. Sí, en el Oriente antioqueño hay karate desde hace mucho rato, a través de los Confamas, por ejemplo, también se ha masificado, a través del INDER, y hay una buena recepción. Pues obviamente, pues también fue en parte mi motivación en un principio, cuando yo entré en el 74, Bruce Lee había muerto en el 73, las películas de Bruce Lee estaban presentándose así en todo su apogeo, y claro, también sí, otras películas pues de Kung Fu de China, de origen chino, que tenían obviamente una factura distinta, ¿no? Las de Bruce Lee tienen una factura mucho más realista, pero toda esa difusión del karate, hay que decir en ese sentido que el Karate Do es una expresión cultural, como muchas otras del mundo, que se globaliza y se mundializa muy rápidamente. Pues ustedes todos conocen que el Karate Do sale de Okinawa hacia 1920, 22, etcétera, llega a Japón, y de Japón empieza a difundirse por el mundo. Y pues fíjense
en 50 años llega a Medellín, en el año 74, después de haber pasado, obviamente, por muchos otros países y pues así como llegó a Colombia, llegó también a todos los países de América, desde el sur hasta el norte, a África, y hoy pues es una expresión cultural globalizada. Uh-huh. Digo globalizada y mundializada porque como historiador hacemos una diferenciación entre mundialización y globalización. Las cosas que se globalizan se repiten tal cual, tienden a no transformarse. Las que se mundializan se adaptan, se cambian, se transforman. No necesariamente se degeneran, pues es una discusión ahí fuerte que existe en torno a eso, pero lo que sí es que estos procesos de difusión planetaria se han establecido y se volvieron sistemáticos desde el siglo XVI con la navegación marítima de todos los continentes, por todos los continentes, y pues el Karate-Do se benefició de esa condición, de tener la posibilidad de llegar a otras partes del mundo con mucha facilidad en el siglo XX. Incluso pues hubo una política organizada por las mismas escuelas, los mismos estilos, las mismas organizaciones japonesas que se fueron haciendo de artes marciales para enviar instructores a otras partes del mundo de manera oficial, es decir, financiados y apoyados para que pudieran instalarse y abrir dojos y empezar a difundir y enseñar Karate-Do. Pues en nuestro estilo, Shotokan, a través de la JK, la Asociación Japonesa de Karate, se crearon muchos dojos en el mundo justamente enviando estos instructores. El estilo que hoy practican en el Club Budokan de la Universidad de Antioquia fue el resultado de esa política que se inició dentro de la JK, enviando en este caso al Sensei Kanazawa, que es el que luego se separa de la JK y crea, no un estilo, crea una organización distinta, simplemente, con pequeños detalles a veces en las catas diferentes, pero es el resultado de esto, pues Kanazawa en Oeda en Inglaterra, Nishiyama Okazaki en Estados Unidos, en México mandan a un instructor japonés que vino a ser árbitro en algunos torneos en Colombia, me escapa el nombre en este momento, y bueno, ese tipo de práctica en este contexto de las formas de mundialización y globalización beneficia el Karate-Do en el mundo entero y lo hace también en Antioquia, pues a través de los medios, de la prensa, del cine, de la televisión. El karate es conocido muy ampliamente por el mundo. Y tiene pues ese gran atractivo de las artes de lucha, pero adicionalmente tiene otro atractivo que es su vinculación con ciertos principios y ciertas maneras de concebir una ética, una moral, una manera correcta de vivir. Ahí en el Karate-Do también se forma no solamente un karateka, sino un ser humano pues muy valioso. Sensei, pienso que es ahí... Pienso está ladrando el perro. Cierra la puerta, por favor. Eso hace parte de la actualidad, de la modernidad. Sensei, pensando en... el perro me hizo desconcentrar un poco. Este es un tema bastante amplio del que podríamos conversar horas y escuchar todo ese trabajo que usted ha hecho en estos años. Pero ya vamos cerrando. Muy apasionante el tema. Muy apasionante. Y quería que cerráramos con una pregunta, y es, en esos primeros momentos, es decir,
cómo era el karate antes y ahora la dinámica ha cambiado muchísimo. A usted Sí, en lo personal y desde su conocimiento, ¿le gusta más el karate de antes o le gusta el de ahora? O sea, cerramos con una pregunta difícil. Yo también iba a finalizar con una pregunta parecida, que es cómo ve el karate de hoy en comparación de lo que él aprendió, conoció o vio y aprendió en esos años. ¿Cómo lo ve en la actualidad? Sí, es muy parecida a la pregunta. A ver, hay una cuestión muy importante que hay que decir en primera instancia, es que está el Karate-Do y están los karatecas. Entonces, no siempre todos los karatecas son iguales. No lo digo en términos técnicos, sino en la forma como viven el Karate-Do. Correcto. Pues unos karatecas, no voy a decir muchos, poquito, para no meterme en enredos, unos karatecas les gusta el karate. A otros nos gusta el Karate-Do, creando ahí una pequeña diferencia con el do, esa partícula que tiene la expresión Karate-Do que nos vincula justamente con lo que decía ahora, y es que es una manera de ser también personas. Y eso fue muy claro en las enseñanzas de los fundadores de Okinawa, en las enseñanzas luego de muchos instructores que fueron por el mundo. En general, casi todos, pienso, pues no quiero decir tampoco todos porque probablemente no todos, casi todos llevaban Karate-Do y no simplemente karate, no solamente una forma de combate o de pelea o un deporte después, sino un arte. O sea, es un arte con principios, con filosofía, con cierto tipo de normas, de comportamiento y de ética, una ética, ¿no? Entonces, ese karate todavía sigue existiendo también, pero se fue desarrollando al mismo tiempo otro karate, pues ese Karate-Do sigue existiendo, se fue desarrollando un karate que ha hecho más énfasis en lo deportivo, es decir, en la competencia. Eso no significa que por el hecho de ir a competir seas un pecador, seas un mal karateca, seas un traidor o estés tergiversando las cosas. No, la competencia aprendimos a darle un lugar, a darle un momento, una época incluso de nuestra vida, en la que ahí también forjamos carácter, ahí también forjamos una manera de enfrentar dificultades, de enfrentar pues, exigencias fuertes. La competencia es también un momento de entrenamiento. Eso es lo que hay que entender en ese sentido con el karate deportivo, es que él puede ser una oportunidad para fortalecernos como karatecas y no simplemente como competidores. Y en efecto, pues lo es, pero no todos los karatecas después de que terminan su época competitiva, continúan entrenando. Ahora, es posible que les quede, seguramente, eso que uno aprende con tantas horas de entrenamiento, con tantas experiencias en los dojos y en los rounds o las competencias, pues tiene que quedarse de alguna forma, en unos más que en otros. Los karatecas, por eso quería hacer la diferencia inicial entre Karate-Do y karatecas, ¿no? Pues no todos recibimos y vivimos y experimentamos el Karate-Do de la misma manera. En unos se arraiga más una ética proveniente del karate y digamos, una manera, un estilo de vida, como lo decías tú ahora, John Wilfred, pero una manera de ser, un carácter que viene de esa práctica, en otros menos. Probablemente haya karatecas que hacen karate para poder ganarse la vida,
o que hacen karate-do para poder ganarse simplemente la vida, pues, y encontraron allí un medio de supervivencia, pero otros que no, que también se ganan la vida haciendo karate-do, pero también al mismo tiempo ganan calidad, ganan carácter y forma de ser. Bueno, entonces no veo una gran diferencia. Ha evolucionado mucho la competencia, pero lo que cambian son los reglamentos. Pues las técnicas, hombre, uno puede decir, sí, antes hacíamos combates un poco más quietos y habían técnicas, ciertas técnicas que se utilizaban más que otras, pero también se sabía hacer las otras técnicas, también se sabían hacer derribos, también se sabían hacer urageris y pues poco a poco se han ido enriqueciendo, se han ido retomando algunas técnicas que existen desde hace mucho rato. Pensamos que la urageri es una técnica muy nueva, ¿no? Pues es vieja, simplemente que no la usábamos en los combates. Bueno. Lo básico, Sensei. Sí. Eso pues con respecto a ese aspecto, con respecto a esa pregunta. Bueno, y si vamos a terminar, pues te quería agradecer también a las personas que nos están escuchando por Facebook y a los que nos han saludado. Y decir algo con respecto al comentario que hizo el sensei Nicolás Alvarado sobre la narración que hace el sensei Jairo Blanco. Sí, yo ya la he escuchado y la he discutido con él. Yo le hice la entrevista al sensei Álvaro Tovar, también. El sensei Iván Mayor también lo dice. Pero digamos que ahí hay quizás sea una cuestión de días, o de unas 2 o 3 semanas, pues porque Jairo Blanco está entrenando en las fotos de marzo y abril del 74, en la Academia de San Juan. Con Álvaro Tovar y con Jairo Blanco. Ahí están los 3. Pues ahí hay un momento, de acuerdo con la narración de Álvaro Tovar, el local, el contrato de arrendamiento, lo firma el papá de Vera Cuervo. No sé si ustedes recuerdan a Vera Cuervo. Tal vez Humberto sí, John Wilfer también, en fin. Pero porque Vera Cuervo era la compañera del sensei Álvaro Tovar. Ellos vienen de Bogotá a Medellín y con la misión, pues el sensei Hiroshi le había encomendado al sensei Álvaro que le ayudara al sensei Iván Mayor a instalarse en Medellín. Entonces, pues bueno, pero ese es ojalá apareciera el contrato de arrendamiento en alguna parte, en algún archivo de Medellín. Sí. No lo tengo. Tengo 2 relatos. Sí. El relato del sensei Álvaro Tovar, el relato del sensei Jairo Blanco, un tercer relato que es el relato del sensei Iván Mayor. Hay algunas pequeñas diferencias, por eso les decía, tienen dificultades, porque en la memoria hacemos a veces transformaciones, cambios, en fin, eso pasa. Pues. Hay que escribir. Esto hace parte de la historia, esa es la parte de la historia. Sí. Bueno, sensei maestro, sensei Camilo Escobar, para nosotros es un honor muy grande tenerlo aquí en Do Marcial, compartiendo esta hora de historia. Para mí fue muy, muy rico, muy apasionante escucharlo. Es una historia que nos invita a seguir conociendo más el karate de Antioquia y de Colombia. Precisión. Seguir afirmando, reafirmando la historia. Una precisión de un olvido que tuve ahora, la ciudad en la que practicaron por primera vez karate-do en Colombia, este grupo del doctor Jaime Fernández se llamaba Villa Pinzón. Villa Pinzón. De ahí pasaron a la Academia Colombo-Japonesa en Bogotá.
Villapinzón, que entrenaban, dicen, pues ellos mismos que entrenaban de noche, que a veces entrenaban hasta la 1 de la mañana. En fin. Ya. Bueno, muchas gracias. Nos vamos despidiendo, ¿cierto? Sí, Nos vamos despidiendo. No, muy en contra de nuestra voluntad, pero sí. Sabemos que tiene muchas en este momento muchas obligaciones, entonces no, agradecerle por mi parte, Sensei, y por mi parte de mis compañeros también, que también se van a despedir enseguida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estaremos pendientes de su próximo libro, que con ansias lo compraré y lo leeré. Para adaptarnos mucho más, porque esto hace parte de nuestro carácter y de nuestra historia, y no hay nada como proyectarla a esas futuras karatecas que vienen. Entonces es muy bacano y muy especial esta noche que hemos pasado. Muchas gracias, Sensei. Bueno, no, felicitarlo a ustedes también por este programa, por esta iniciativa, creo que es muy valiosa. Espero que continúe incluso en la época post-pandemia. Claro que sí, claro. Que se vuelva un lugar de encuentro de los karatecas, y con gusto en otra ocasión también puedo volver a acompañarlos. Sensei, yo quería redondear con algo que me quedó sonando desde que estabas hablando de el karate do. Ahí como que reafirmamos porque el do marcial, ¿sí? Ese do que compartimos con tantas artes marciales, realmente es de un valor impresionante para nosotros. Es cierto. Agradecerle, Sensei. Bien, buena elección a ese nombre que ustedes le pusieron al programa. Felicitaciones. Do marcial. Bueno, feliz noche para todos. También agradecemos también a las personas que estuvieron acompañándonos en el día de hoy, es que nos escribieron, que también nos observaron, y bueno, los esperamos para la próxima semana. Muchas gracias, Sensei Humberto, Sensei John Fernando y al maestro Camilo Escobar. Los esperamos entonces la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, vos.